¿Qué harías si tu imperio de millas de millones de dólares se desplomara en un instante? De vivir como un rey a perderlo todo por decisiones desesperadas, así cayeron algunos de los hombres más poderosos del mundo. Desde las playas privadas de las Bahamas hasta los rascacielos en el corazón de Hong Kong, sus imperios fueron construidos sobre engaños que nadie sospechaba. Pero cuando la verdad salió a la luz, el costo fue irreversible. En este viaje a través de algunas de las caídas más espectaculares, descubrirás cómo el poder absoluto puede desmoronarse ante los ojos de todos. ¿Cómo puede un caballero terminar tras las rejas? ¿Qué se necesita para que un hombre que una vez fue nombrado Sir termine vistiendo el uniforme de prisión por más de un siglo? La vida de Alan Stanford, el multimillonario tejano, parecía un cuento de hadas moderno. Poseía una fortuna que ascendía a más de 2.000 millones de dólares, aviones privados y mansiones que parecían sacadas de un catálogo de ensueño. Incluso, su nombre fue grabado con letras de oro en el mundo del cricket, pero detrás de este brillo estaba el oscuro entramado de un esquema Ponzi de 7.000 millones de dólares. Todo comenzó con una imagen perfecta, un hombre que construyó su imperio financiero desde cero. En su apogeo, Stanford no solo fue aclamado como un visionario, sino que recibió el título de Sir en la pequeña isla de Antigua, gracias a su contribución a la comunidad local. Pero, ¿qué sucede cuando esa imagen está sustentada en mentiras? Año tras año, Stanford canalizó el dinero de sus inversores hacia un estilo de vida extravagante. Compró aviones, patrocinó torneos internacionales y decoró sus días con lujos impensables, pero todo era un castillo de naipes. En 2009, cuando la crisis económica sacudió al mundo, la base de este castillo comenzó a tambalearse. Las autoridades federales no tardaron en llegar a su puerta, y lo que descubrieron fue impactante. El dinero de millas de clientes había desaparecido, hundido en gastos personales y operaciones ficticias. La caída fue tan rápida como dramática. El hombre que había sido celebrado por muchos como un genio financiero, ahora se enfrentaba a un juicio por fraude. Durante el juicio, Stanford intentó defenderse diciendo que su empresa no había sido más que mal gestionada, pero con más de 7.000 millones de dólares perdidos, sus palabras sonaron vacías. Sus antiguos socios lo abandonaron, los inversionistas clamaban justicia, y los jueces no tuvieron piedad. Fue condenado 110 años de prisión, convirtiéndose en un símbolo de la avaricia desmedida y el fracaso moral. ¿Quién podría imaginar que un hombre que patrocinaba deportes para unir comunidades terminaría siendo una advertencia para generaciones futuras? Hoy, mientras otros disfrutan del sol en el Caribe, Alan Stanford mira el mundo desde el frío concreto de su celda. Su historia no solo es un recordatorio del costo de las decisiones egoístas, sino también una lección. No todo lo que brilla es oro. Cuando las promesas tecnológicas se convierten en el mayor fraude de Silicon Valley. Desde la celda fría de Alan Stanford, pasamos ahora a las luces brillantes y los reflectores de Silicon Valley, un lugar donde los sueños de innovación y éxito parecen no tener límites. Pero, ¿qué sucede cuando esas promesas tecnológicas se desmoronan y dejan tras de sí un rastro de devastación? Esto es exactamente lo que ocurrió con Rishi Shah, el supuesto prodigio de la tecnología que construyó un imperio sobre mentiras y terminó viendo cómo su mundo colapsaba en 1000 pedazos. En una época en la que la tecnología médica era el nuevo oro, Rishi Shah, junto con su equipo, presentó Outcome Health como la solución definitiva para conectar a pacientes y médicos mediante anuncios en las salas de espera. ¿Qué podía salir mal? Las ideas parecían revolucionarias y los números, aparentemente, respaldaban su éxito. En poco tiempo, Shah acumuló una fortuna que superaba los 3.600 millones de dólares. Las fiestas, los aviones privados y la creciente fila de inversionistas ansiosos por apostar su dinero en el proyecto eran solo la punta del iceberg. Rishi Shah vivía como un rey, mientras las pantallas de sus sistemas médicos brillaban en consultorios de todo el país. Sin embargo, detrás de esas pantallas y de las sonrisas perfectas en las presentaciones, había un secreto devastador. Las métricas financieras eran más ficticias que una trama de película. A medida que crecía la presión para mantener el éxito, Shah y su equipo comenzaron a manipular cifras y presentar resultados que simplemente no existían. Este teatro financiero funcionó por un tiempo, pero como cualquier fraude, llegó el día en que la verdad salió a la luz. Inversionistas que habían confiado millones comenzaron a cuestionar los resultados. Las investigaciones revelaron que los logros no eran más que ilusiones cuidadosamente fabricadas. En el año 2023, Rishi Shah fue llevado a juicio y declarado culpable de fraude y conspiración. Los detalles del caso dejaron a todos boquiabiertos. Una red de mentiras que involucraba reportes falsos, cuentas bancarias infladas y promesas vacías que dejaron a decenas de personas en la ruina. Su sentencia fue de 14 años en prisión, tiempo que ahora dedica a reflexionar sobre cómo un sueño tecnológico que podría haber cambiado vidas terminó arruinando la suya. Pero esta no es solo la historia de un hombre que perdió todo, sino también una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la obsesión por el éxito. En un mundo donde las apariencias lo son todo, Rishi Shah aprendió de la manera más dura que las mentiras,
por muy convincentes que sean, no pueden sostenerse para siempre. Ahora, desde la fría realidad de una celda, el antiguo rey de Silicon Valley ya no contempla sueños de innovación, sino las sombras de sus decisiones pasadas. Y si creías que las caídas de Alan Stanford y Rishi Shah fueron sorprendentes, espera a escuchar lo que viene después. ¿Qué tan lejos puede llegar un genio de Wall Street con un oído pegado a secretos que jamás debieron salir a la luz? El maestro de las finanzas secretas que transformó confianzas en millones ilícitos. Cuando creíamos haber visto el límite de la ambición con Alan Stanford y Rishi Shah, Wall Street nos presenta un nuevo escenario, donde los riesgos son mayores y las consecuencias aún más devastadoras. Aquí emerge Raj Rajaratnam, un titán de los fondos de cobertura cuyo genio financiero estaba respaldado por un oscuro secreto, una red de confianzas que movían el mercado a su favor. ¿Qué tan lejos puedes llegar cuando tus aliados son las voces más privilegiadas dentro de las empresas? Rajaratnam no era un financiero cualquiera, lideraba el Galleon Group, un fondo de cobertura que manejaba más de $7,000 millones, convirtiéndose en uno de los nombres más respetados y temidos en el mundo financiero. Con sus trajes impecables, operaciones precisas y un carisma que atraía tanto a inversionistas como a competidores, parecía tenerlo todo bajo control. Pero, en el corazón de su éxito, había un sistema de información que no tenía nada de legal. ¿Cómo lograba Rajaratnam anticiparse siempre al mercado? Su arma secreta era un intrincado entramado de contactos dentro de las empresas más poderosas del mundo. Estos ejecutivos, algunos de ellos líderes de alto nivel, le proporcionaron información confidencial sobre movimientos empresariales antes de que estos se hicieran públicos. Cada palabra susurrada en secreto se traducía en millones de dólares en ganancias ilegales, operaciones que parecían tan naturales como inevitables. La red que Rajaratnam construyó era impresionante en su alcance y precisión. Usaba códigos y comunicaciones encriptadas para evitar ser detectados, y sus operaciones parecían impenetrables. Pero, como en toda gran trama, el éxito desmedido atrae la atención, y esa atención eventualmente lo traicionó. Los investigadores del FBI, después de años de sospechas, decidieron actuar, implementando escuchas telefónicas que capturaron la esencia de su operación. En 2009, mientras Wall Street seguía admirándolo, los agentes ya tenían suficiente evidencia para cerrar el cerco. 2 años después, en 2011, Rajaratnam fue acusado formalmente y enfrentó uno de los juicios más mediáticos de la historia financiera de los Estados Unidos. Las grabaciones presentadas en la corte eran irrefutables. Directores ejecutivos y líderes corporativos revelaban datos cruciales que él convertía en oro puro en sus operaciones bursátiles. El impacto del juicio fue monumental. Rajaratnam, quien alguna vez fue un símbolo de éxito y estrategia, fue condenado por 14 cargos de fraude de valores y conspiración, recibiendo una sentencia de 11 años de prisión. La caída fue tan dramática que dejó un vacío en el mundo financiero, pero la historia no terminó ahí. Incluso tras las rejas, Rajaratnam encontró una oportunidad inesperada para acortar su condena. Gracias a la intervención de Kim Kardashian, quien apoyó la promulgación de la ley del primer paso, diseñada para reducir las sentencias de delincuentes no violentos, Rajaratnam logró su libertad tras cumplir solo 8 años. Esta liberación provocó un debate intenso. ¿Era justicia o un reflejo de cómo las conexiones y el poder económico aún tienen un peso desproporcionado en el sistema legal? Rajaratnam, aunque libre, ya no era el hombre que dominaba los mercados. Había perdido su posición, su reputación y gran parte de su fortuna. Su legado quedó marcado no solo por las ganancias que acumuló, sino también por las vidas que arruinó en el proceso. Y así, su historia se convirtió en una lección para quienes creen que el éxito puede construirse sobre una base de secretos ilícitos. Cuando miramos hacia atrás, la pregunta persiste: ¿qué motiva a alguien a arriesgarlo todo por tener más de lo que ya tiene? En el caso de Rajaratnam, la respuesta parece ser la misma que impulsa a muchos: el deseo insaciable de estar un paso adelante, sin importar las consecuencias. Pero si pensabas que este nivel de ambición era el límite, espera a conocer cómo un heredero tecnológico fue capaz de arriesgar su imperio y su libertad para mantener su poder. Cuando el poder y los millones no son suficientes, la caída del heredero más controvertido de la tecnología. ¿Qué impulsa a un hombre que tiene todo a arriesgarlo por tener aún más? Esta es la pregunta que resuena mientras dejamos atrás la historia de Raj Rajaratnam, quien construyó su imperio financiero sobre secretos prohibidos, para adentrarnos en la intrigante vida de J.Y. Lee, el heredero de uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo, Samsung. Su historia es una mezcla de ambición desmedida, sobornos políticos y una lucha constante por el control de un imperio que, en teoría, ya era suyo. En el mundo de los negocios, la posición de J.Y. Lee parecía inquebrantable. Como vicepresidente de Samsung, tuvo acceso a una fortuna que ascendía a $7,900 millones y el control parcial de una de las empresas tecnológicas más influyentes del planeta. Sin embargo, su sed de poder lo llevó a tomar decisiones que no solo pondrían en riesgo su reputación, sino también su libertad. En el año 2017, Lee se vio involucrado
involucrado en uno de los mayores escándalos políticos de Corea del Sur. En el centro de la controversia estaba un soborno de 38 millones de dólares entregado a la entonces presidenta Park Geun-hye, ya su confidente. El objetivo: asegurar el apoyo gubernamental para una fusión estratégica que consolidaría su control sobre Samsung. Pero lo que debería haber sido un movimiento maestro en el tablero empresarial se convirtió en una jugada desastrosa cuando las autoridades comenzaron a investigar. El caso no solo conmocionó al mundo corporativo, sino que también desató un debate nacional sobre la relación entre los conglomerados y el poder político en Corea del Sur. En su juicio, Lee negó cualquier delito, argumentando que los pagos eran donaciones legítimas, pero las pruebas apuntaban a algo muy diferente. Las investigaciones revelaron una trama compleja de favores políticos y beneficios corporativos que no dejó lugar a dudas. Fue sentencia a 5 años de prisión, un castigo que parecía acorde con la magnitud del caso. Sin embargo, como suele suceder con los poderosos, su tiempo tras las rejas fue sorprendentemente breve. Después de cumplir solo 207 días, fue liberado bajo libertad condicional en 2018. Pero el regreso de Lee a Samsung no fue sencillo. Aunque algunos celebraron su liberación como una oportunidad para estabilizar la empresa, otros lo vieron como una señal de que incluso las leyes podían ser moldeadas por el poder económico. El drama no terminó ahí. En 2021, el sistema judicial surcoreano volvió a enjuiciarlo, esta vez con una sentencia de 2 años y medio por cargos relacionados con los mismos sobornos. La imagen pública de Lee, una vez brillante, ahora estaba profundamente empañada, y su influencia en el imperio Samsung parecía más frágil que nunca. Pero, a pesar de las condenas y las controversias, el impacto en la empresa fue mínimo. Las acciones de Samsung apenas se movieron, y la marca continuó siendo un gigante tecnológico en el escenario mundial. La historia de Cho Tae-lee no es solo un ejemplo de cómo el poder puede corromper incluso a los más privilegiados, sino también una muestra de cómo los errores no siempre tienen consecuencias definitivas para quienes poseen los recursos para superarlos. Hoy, aunque sigue siendo una figura polarizante, Lee está de vuelta en el corazón de Samsung, demostrando que, a veces, los imperios son más resilientes que sus líderes. Y si piensas que esta historia de poder y controversia es fascinante, prepárate para sumergirte en una trama donde el lujo y la desesperación se encuentran en los rascacielos de Hong Kong. Allí, el dinero y la influencia intentaron superar las leyes, pero el precio fue demasiado alto. Cuando un magnate inmobiliario apuesta todo por $1 millón ilícitos, desde el vertiginoso mundo tecnológico de Cho Tae-lee, donde el poder político y corporativo chocaron de manera espectacular, viajamos ahora a los imponentes rascacielos de Hong Kong, hogar de Thomas Kwok, un magnate inmobiliario cuya ambición lo llevó a arriesgar su imperio de millas de millones, por un acto que creía que jamás saldría a la luz. Pero, como todos los secretos, este tenía un precio demasiado alto. Thomas Kwok no era un millonario común. Como copresidente de Sun Hung Kai Properties, el mayor conglomerado inmobiliario de Hong Kong, su fortuna superaba los $16.000 millones. Con ese nivel de riqueza y poder, su influencia parecía inquebrantable. Pero el dinero, al parecer, no siempre es suficiente. La tentación de asegurar una ventaja adicional, incluso cuando no era necesaria, lo llevó a cometer un error que transformaría su vida para siempre. Todo comenzó con un soborno de $1.100.000. Kwok, en un intento por fortalecer su control sobre ciertas operaciones empresariales, ofreció este regalo a Rafael Hui, uno de los funcionarios públicos más poderosos de Hong Kong en aquel momento. La transacción fue meticulosamente planeada y ejecutada bajo la creencia de que sería invisible para el ojo público. Pero en un giro irónico, la misma red de contactos que Kwok había cultivado para expandir su influencia fue la que eventualmente filtró la información que lo hundió. En 2014, Kwok fue arrestado y llevado a juicio. Durante meses, la ciudad siguió de cerca uno de los casos más mediáticos de su historia reciente. Los detalles del juicio eran asombrosos: transferencias bancarias, reuniones clandestinas y documentos confidenciales que vinculaban directamente al magnate con el funcionario. La imagen pública de Kwok, una vez impecable, se desmoronó rápidamente mientras la evidencia se acumulaba en su contra. El veredicto fue claro: culpable de soborno. Fue sentencia a 5 años de prisión, una pena que sorprendió tanto a sus seguidores como a sus detractores. Muchos creían que su riqueza y conexiones lo protegerían de las consecuencias más graves, pero esta vez, la justicia fue implacable. Su cómplice, Rafael Hui, recibió una sentencia aún mayor, de 7 años y medio, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de la política y los negocios en Hong Kong. La transición de una suite de lujo en un rascacielos a una celda fue, sin duda, una experiencia transformadora para Kwok. Pasó 3 años en prisión antes de ser liberado en 2019, enfrentándose a un mundo en el que su poder y prestigio habían desaparecido. Sin embargo, su pasión por los
negocios no disminuyó. Apenas fuera de la cárcel, regresó a su amado sector inmobiliario, intentando reconstruir lo que quedaba de su reputación. La historia de Thomas Kwok es una advertencia para aquellos que creen que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso inmunidad. Su caída no solo destacó las vulnerabilidades del sistema, sino también las de la naturaleza humana, una búsqueda constante de más, incluso cuando ya se tiene todo. Mientras miramos hacia los brillantes rascacielos que Kwok ayudó a construir, nos queda una lección inolvidable. El poder que parece más sólido es también el más frágil. Y si pensabas que el mundo de la política y los negocios era el escenario definitivo de estas tragedias, espera a ver cómo un imperio de criptomonedas, construido con promesas digitales, puede derrumbarse en un instante y llevarse consigo a un rey que lo apostó todo por un futuro que jamás llegó. ¿Cómo puede un imperio de criptomonedas desaparecer en un parpadeo? Desde los rascacielos de Hong Kong, marcados por el ascenso y caída de Thomas Kwok, nos trasladamos al mundo vertiginoso de las criptomonedas, un universo digital donde fortunas inimaginables se construyen y se pierden en segundos. Aquí encontramos a Sam Bankman-Fried, conocido por sus iniciales SBF, un prodigio de las finanzas tecnológicas que pasó de ser el niño dorado de la economía digital a convertirse en un símbolo del colapso de la confianza en el sector. Bankman-Fried fundó FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que prometía revolucionar el mercado. En pocos años, FTX se posicionó como una de las empresas más grandes del mundo en su rubro, y SBF, con su apariencia despreocupada y su atuendo de camisetas y pantalones cortos, se convirtió en una figura icónica. Bajo esa imagen casual, sin embargo, había una estratega audaz que acumuló una fortuna de $26.000 millones y construyó un imperio que parecía imparable. Pero, como todo lo que brilla demasiado rápido, la historia tenía un lado oscuro. Desde el principio, SBF utilizó fondos de los clientes de FTX para respaldar su otra empresa, Alameda Research, una firma de inversiones que dependía de las mismas criptomonedas que FTX ofrecía. Este movimiento no solo era éticamente cuestionable, sino también extremadamente arriesgado. A medida que los mercados se tornaban inestables, los secretos comenzaron a salir a la luz. En el año 2022, una serie de investigaciones reveló que millas de millones de dólares de los fondos de clientes habían sido desviados para cubrir pérdidas en Alameda y financiar el lujoso estilo de vida de Bankman-Fried. Mansiones en Bahamas, eventos exclusivos con políticos y figuras influyentes, y donaciones a campañas políticas eran solo una parte de las extravagancias. Pero cuando los clientes de FTX comenzaron a exigir el retiro de sus fondos, quedó claro que no había suficiente dinero para cubrir sus demandas. En cuestión de días, el imperio de SBF colapsó. El impacto fue devastador. Miles de personas alrededor del mundo perdieron sus ahorros, y la confianza en las criptomonedas sufrió un golpe del que aún intenta recuperarse. Bankman-Fried fue arrestado y enfrentado a múltiples cargos de fraude y conspiración. En el año 2024, fue sentenciado a 25 años de prisión, y el tribunal ordenó la devolución de una vez $1.000 millones a los inversores afectados, aunque la mayoría de ellos sabía que recuperar su dinero sería casi imposible. Hoy, Sam Bankman-Fried es recordado como una de las figuras más polarizantes en la historia de las criptomonedas. Para algunos, es un ejemplo de la codicia que puede destruir incluso las ideas más prometedoras. Para otros, es simplemente una víctima de su propia ambición y del caos inherente a un sistema que aún carece de regulación adecuada. Y si pensabas que el reino digital de SBF era un caso único, espera a conocer a otro magnate que, en su intento desesperado por salvar su imperio, apostó todo en un juego que estaba destinado a fracasar. ¿Qué sucede cuando el peso de un colapso financiero aplasta incluso a los más poderosos? La próxima historia no dejará de sorprenderte. El magnate que intentó manipular el mercado y terminó perdiéndolo todo, desde los lujosos paraísos de las Bahamas, donde el imperio de Sam Bankman-Fried colapsó bajo el peso de sus propios excesos, nos dirigimos al panorama financiero de Israel, donde Nochi Dankner, un magnate inmobiliario y financiero, protagonizó una caída tan espectacular como las fortunas que manejaba. Su historia es un testimonio de cómo, incluso con millas de millones de dólares bajo su control, un error puede destruir todo lo que se construyó con tanto esfuerzo. Nochi Dankner fue el hombre detrás de IDB Holding Corp., Srenia, uno de los conglomerados más grandes e influyentes de Israel. Con un patrimonio que superaba los $30.000 millones, era prácticamente el dueño de buena parte del paisaje urbano israelí, controlando bancos, centros comerciales y cadenas de supermercados. Su nombre era sinónimo de poder y éxito, hasta que la economía global comenzó a tambalearse en el año 2011. Cuando los mercados comenzaron a caer, Dankner se enfrentó a una dura realidad. Las acciones del BID perdían valor rápidamente,
brillante, pero en lugar de permitir que el mercado dictara el destino de su empresa, tomó una decisión que lo condenaría para siempre. Con la esperanza de estabilizar el valor de las acciones, Dagner ideó un esquema de manipulación bursátil que involucraba la compra de grandes cantidades de acciones de su propia empresa, utilizando intermediarios y cuentas ocultas para cubrir sus huellas. El plan parecía brillante en papel. Al aumentar artificialmente el precio de las acciones, Dagner esperaba proyectar una imagen de estabilidad que atraería nuevos inversores y salvaría al BID de la caída. Pero como suele suceder con estas estrategias, la verdad salió a la luz. Las autoridades israelíes comenzaron a investigar las transacciones sospechosas y en poco tiempo, Dagner se encontró en el centro de un escándalo financiero. En el año 2016, tras un juicio que capturó la atención de todo el país, Dagner fue declarado culpable de manipulación del mercado y condenado a 3 años de prisión. Además, se le impuso una multa de más de $800.000, una cifra insignificante en comparación con las pérdidas que enfrentaron los inversores. La transición de controlar un imperio empresarial a ocupar una celda en la prisión de Masillahu fue una lección de humildad que el magnate nunca olvidará. Las imágenes de Dagner llegando a la prisión, vestido con ropa informal y en el coche de un amigo, contrastaban enormemente con la opulencia que había caracterizado su vida anterior. En lugar de liderar reuniones en oficinas corporativas, ahora tenía que adaptarse a las estrictas rutinas de la vida carcelaria, lejos de los privilegios que alguna vez garantizado. A pesar de su caída, la historia de Dagner no terminó en la cárcel. Tras cumplir su condena, intentó regresar al mundo de los negocios, aunque con mucho menos éxito que antes. Su nombre, que una vez simbolizó el poder, ahora es un recordatorio de las consecuencias de permitir que el orgullo y la desesperación dicten nuestras decisiones. Esta historia, como muchas otras, deja una pregunta que resuena. ¿Qué lleva a personas que lo tienen todo a arriesgarlo de maneras tan imprudentes? Mientras reflexionamos sobre esto, nos preparamos para adentrarnos en una de las historias más oscuras y emblemáticas de los fraudes financieros. Un caso que involucra a un hombre cuyo esquema Ponzi redefinió la escala del engaño, dejando un legado de tragedias y lecciones para generaciones futuras. El fraude más grande de todos los tiempos. El hombre que perdió todo y arrastró a millas con él. De los rascacielos de Hong Kong y las tensiones financieras de Israel, llegamos al escándalo que definió el concepto de fraude a nivel global. Hablamos de Bernie Madoff, un nombre que está grabado en la historia como el cerebro del mayor esquema Ponzi jamás realizado. Mientras los ricos del mundo disfrutaban de los lujos que su inversión les proporcionaba, Madoff construyó una fortuna de $65 mil millones sobre mentiras, engaños y un laberinto de promesas vacías. En su apogeo, Madoff fue una figura respetada dentro de la comunidad financiera. Fue presidente del Nasdaq, uno de los intercambios bursátiles más importantes del mundo, y sus clientes incluían tanto a figuras millonarias como a instituciones de renombre. Durante décadas, operó una firma de inversión que parecía ser el epítome de la confiabilidad. Pero en realidad, lo que Madoff estaba haciendo era algo mucho más oscuro. Tomaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando una apariencia de rendimientos extraordinarios sin que realmente se invirtiera un solo centavo. La genialidad de Madoff estaba en su capacidad para mantener la ilusión. Mientras otros hacían su parte al invertir y recibir pagos constantes, el flujo de dinero parecía estar funcionando perfectamente. Sin embargo, cuando la crisis financiera global golpeó en 2008, el castillo de naipes de Madoff comenzó a desmoronarse. Los inversores comenzaron a retirarse masivamente, exigiendo los fondos que, en realidad, nunca existieron. El colapso fue inmediato y catastrófico. Miles de personas perdieron fortunas, desde organizaciones benéficas hasta fondos de pensiones, dejando a sus víctimas devastadas tanto económicamente como emocionalmente. Las cifras fueron tan grandes que el fraude se convirtió en el escándalo financiero más grande de la historia. Mientras Madoff era arrestado en diciembre de 2008, la magnitud del daño que causó se hizo aún más evidente. Decenas de millas de personas fueron afectadas en todo el mundo, y la confianza en los mercados financieros sufrió un golpe del que aún no se ha recuperado completamente. En el juicio, Madoff admitió haber operado el esquema durante más de 2 décadas, engañando a miles con su habilidad para crear falsos estados financieros y registros de cuentas. Fue condenado a 150 años de prisión, una sentencia ejemplar que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Pero incluso tras ser encarcelado, Madoff continuó siendo una figura polémica, con muchos preguntándose cómo un hombre tan respetado en el mundo financiero pudo haber sido capaz de llevar a cabo semejante fraude. La caída de Bernie Madoff fue el fin de una era para los mercados financieros. Su historia nos muestra cómo el deseo de dinero fácil y el engaño más elaborado pueden arrastrar
arrastrar incluso a los más poderosos. El daño que provocó fue más allá de lo económico. Sus víctimas no solo perdieron dinero, sino también la confianza en un sistema que parecía diseñado para protegerlos. Hoy, Madoff está muerto, pero su legado sigue vivo. El fraude Ponzi que inventó continúa siendo un recordatorio de que, en el mundo de las finanzas, las apariencias pueden ser tan engañosas como destructivas, y mientras algunos de sus colaboradores han pagado el precio de sus, Madoff será siempre el nombre que representa el límite más extremo de acciones de la codicia y el engaño. El colapso de su imperio fue el comienzo de una nueva era de desconfianza en el sistema financiero global, dejando preguntas abiertas. ¿Hasta dónde pueden llegar los humanos en su búsqueda de poder y riqueza? ¿Y qué tan fácil es crear una mentira tan grande que nadie quiere cuestionarla?